Hola, soy Julián. En este evento estará la gente más rica de Miami. Siéntate en el rincón más alejado y ni se te ocurra hacerte notar. Esas fueron las palabras exactas que mi propia madre me susurró al oído en la entrada del salón, justo antes de la noche que cambiaría mi vida para siempre. En ese instante, no solo me sentí invisible, sino que me sentí borrado deliberadamente por la persona que se suponía debía ser mi mayor apoyo. Fue una herida silenciosa, pero más profunda que cualquier grito. ¿Alguna vez te has sentido tan profundamente rechazado por tu propia familia que dudaste de tu propio valor? Antes de contarte lo que pasó cuando mi madre me vio en el escenario frente a toda esa gente rica a la que quería impresionar, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de su terrible error. Desde que tengo memoria, mi vida en casa ha sido una competencia silenciosa que yo nunca quise empezar y que aparentemente siempre iba perdiendo. A mis 24 años, todavía vivía con mi familia en nuestra casa en Miami, una decisión que tomé para ahorrar cada centavo y poder desarrollar una aplicación en la que había puesto toda mi alma. Pero para mi madre, Marta, y mi hermana, Sofía, mi trabajo no era más que un pasatiempo. Sofía era la hija de oro, la brillante abogada destinada a casarse con alguien importante y a llevar el apellido de la familia a los círculos sociales más exclusivos. Mis logros en programación, mis pequeños premios en competencias universitarias, eran ignorados. Las paredes de nuestra sala estaban adornadas con los diplomas y reconocimientos de Sofía, mientras que mis trofeos acumulaban polvo en una caja en mi closet. Mi pasión, las miles de horas que pasaba frente a mi portátil, era constantemente ridiculizada por mi madre como mis jueguitos tontos. El día de la gala benéfica, la tensión en casa era casi insoportable. El evento se celebraría en un hotel de lujo en Brickell, que habíamos sido invitados gracias a uno de los socios principales del bufete de abogados donde trabajaba Sofía. Para mi madre, esta era la oportunidad perfecta para exhibir a su hija perfecta. La vi pasar horas ayudando a Sofía a elegir el vestido, los zapatos, las joyas. Cada detalle era meticulosamente planeado para asegurar que Sofía brillara. Yo, por otro lado, era un simple requisito, una obligación social. Me dijeron que tenía que ir, pero mi presencia era claramente un inconveniente. Mi padre, Ricardo, como de costumbre, se mantuvo al margen de todo. Se escondió detrás de su periódico, ofreciendo solo silencio, un silencio cómplice que me dolía casi tanto como el desdén activo de mi madre. Él era un espectador pasivo en la demolición de mi autoestima. Mientras mi madre ajustaba por 10ª vez el collar de perlas de Sofía, sus ojos se posaron en mí por un segundo. Yo estaba de pie junto a la puerta, vestido con el único traje decente que tenía. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, y una mueca de desaprobación se dibujó en su rostro. «Julián, por favor», dijo con un suspiro cansado, «intenta al menos no parecer tan fuera de lugar. No te encorves y, por el amor de Dios, no hables de tus computadoras con nadie. No queremos avergonzar a tu hermana». Sofía soltó una risita condescendiente, como si la idea de que yo pudiera avergonzarla fuera tan obvia que resultaba cómica. Me sentí encoger. No dije nada. Simplemente asentí y me retiré a mi habitación, el único lugar en esa casa donde podía respirar sin sentir el peso de su juicio. Cerré la puerta, y el ruido de sus risas y preparativos se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos. En la soledad de mi cuarto, me senté frente a mi portátil. La pantalla se iluminó, mostrándome las líneas de código que se habían convertido en mi refugio y mi propósito. Mi aplicación Conecta Corazones era una plataforma diseñada para conectar de manera eficiente a voluntarios con organizaciones sin fines de lucro, optimizando la ayuda para quienes más la necesitan. No era un jueguito tonto, era una herramienta que ya estaba ayudando a coordinar cientos de horas de voluntariado en proyectos piloto locales. Era la culminación de años de trabajo silencioso, de noches sin dormir, y de una fe inquebrantable en que la tecnología podía usarse para hacer el bien. Mientras mi familia se preparaba para una noche de apariencias y conexiones superficiales,
Yo estaba construyendo algo real, algo con alma. Pero para ellos, todo lo que importaba era lo que se podía ver y presumir, y mi mundo digital era por definición invisible, y por lo tanto, inútil a sus ojos. Justo en ese momento de profunda desolación, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de David, mi mentor. David era un exitoso empresario tecnológico que había creído en mi proyecto desde el principio y me había guiado durante los últimos meses. Él era uno de los principales patrocinadores y organizadores de la gala de esa noche. El mensaje era corto, pero me golpeó como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Estoy esperando el gran final de la noche. Prepárate. Lo leí una y otra vez. Nadie en mi familia sabía de mi relación con David. No sabían que él había visto el potencial de mi aplicación y que me había invitado personalmente a la gala, no como el hermano de Sofía, sino como un innovador. Ese mensaje era mi ancla. Era la prueba de que, aunque en mi propia casa fuera invisible, en el mundo real, alguien importante sí me veía. El viaje en coche hacia Brickell fue un tormento silencioso. Me senté en el asiento trasero, pegado a la ventana, mientras mi madre y Sofía repasaban la lista de invitados importantes con los que planeaban hablar. Nombres de empresarios, políticos y filántropos llenaban el aire, cada uno evaluado por su nivel de influencia y prestigio. Yo no existía en su conversación. Mi padre conducía con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en la carretera, creando una barrera invisible a su alrededor. Observé las luces de los rascacielos de Miami pasar como estrellas fugaces, sintiéndome como un extranjero en mi propia ciudad, en mi propia familia. El lujoso interior del coche, que olía a cuero y al caro perfume de mi madre, se sentía sofocante, como una jaula dorada que me llevaba hacia mi propia ejecución social. Cada kilómetro que avanzábamos me hacía sentir más pequeño y más insignificante. Al llegar al hotel, la escena era exactamente como la había imaginado, un desfile de riqueza y poder. Hombres con esmóquines impecables y mujeres con vestidos de diseñador salían de coches de lujo mientras los flashes de los fotógrafos iluminaban la entrada. Mi madre estaba en su elemento. Con una sonrisa radiante, guió a Sofía fuera del coche, ajustando su vestido una última vez antes de entregarla a la vorágine de la alta sociedad. Yo salí detrás de ellos, sintiendo que mi traje, que me había parecido elegante en la tienda, ahora se veía barato y mal ajustado. Me sentí como un fraude, un niño jugando a ser adulto en un mundo al que claramente no pertenecía. Mi madre ni siquiera se dio la vuelta para ver si la seguía. Su única preocupación era que su hija Estrella causara la impresión correcta en las personas correctas. Finalmente, llegamos a la entrada del gran salón de baile. Las enormes puertas dobles estaban abiertas, revelando un espacio deslumbrante lleno de mesas elegantemente decoradas, candelabros de cristal y el murmullo de cientos de conversaciones importantes. Era un espectáculo de opulencia. Justo cuando estábamos a punto de entrar, mi madre se detuvo. Se giró hacia mí, y por un momento pensé que iba a decirme algo alentador, algo para calmar los nervios que seguramente notaba en mi rostro. Pero en lugar de eso, su expresión se endureció. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Se inclinó hacia mí para que solo yo pudiera oírla, y con un veneno helado en su voz, pronunció esas palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. En este evento estará la gente más rica de Miami. Siéntate en el rincón más alejado y ni se te ocurra hacerte notar. Luego me soltó, se recompuso con una sonrisa perfecta y, tomando a Sofía del brazo, entró triunfalmente en el salón, dejándome allí solo en el umbral, con el corazón hecho pedazos. Quedé paralizado en la entrada, sintiendo cómo el eco de sus palabras me despojaba de cualquier identidad. El murmullo del salón, las risas, el tintineo de las copas, todo se convirtió en un ruido lejano y distorsionado. Observé cómo mi madre y Sofía se adentraban en ese mar de gente elegante, convirtiéndose en dos siluetas que se alejaban, dejándome varado en la orilla de un mundo al que me habían traído solo para recordarme que no pertenecía. Por un instante, el aire se sintió demasiado pesado para mis pulmones. La humillación era tan física que me costaba respirar. Era como si su susurro hubiera levantado un muro invisible entre yo y el resto de la humanidad. Me sentí como un fantasma en mi propia vida.
presente en cuerpo, pero completamente borrado en espíritu. La sonrisa que mi madre le dedicó a un conocido al pasar fue como una puñalada final, una demostración de lo fácil que era para ella desconectarse de mi existencia. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, obligué a mis pies a moverse. No quería darles la satisfacción de verme huir. Caminé con la cabeza gacha, evitando las miradas de los camareros y los invitados, sintiéndome como un intruso en cada paso. Busqué con la vista el rincón más alejado que ella había mencionado, y lo encontré. Era una mesa pequeña, casi pegada a la puerta que llevaba a las cocinas, claramente no destinada a un invitado de honor. No tenía el elaborado centro de mesa floral que adornaba las demás. Solo un mantel blanco y un único cubierto. Era la mesa de los olvidados, el exilio social en medio del lujo. Sentarme allí fue un acto de obediencia, y a la vez el acto de rendición más doloroso de mi vida. Esas constante vaivén del personal de servicio a mi lado era un recordatorio rítmico y constante de mi insignificancia en ese opulento escenario. Mientras me hundía en la silla, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza en un bucle cruel. Ni se te ocurra hacerte notar. ¿Cuándo había empezado todo esto? Recordé mi graduación de la secundaria, cuando gané el premio de informática. Mis padres asistieron, pero se fueron justo después de mi premiación porque Sofía tenía un partido de tenis. Recuerdo estar de pie solo, con mi diploma en la mano, viendo a las otras familias celebrar, o la vez que mi primer programa pequeño fue destacado en un blog de tecnología local. Se lo mostré a mi madre, emocionado, y ella apenas levantó la vista de su revista para decir, «Qué bien, cariño. ¿Puedes sacar la basura?» Cada uno de esos momentos eran pequeños cortes. Pero esta noche, esa herida se había abierto por completo, sangrando toda la autoestima que había luchado tanto por construir en silencio. Desde mi puesto de observación en el exilio, tenía una vista panorámica de mi familia. Estaban en una de las mesas principales, cerca del escenario. Mi madre reía con la esposa de un político. Su lenguaje corporal era el de una persona que pertenecía a ese lugar. Sofía, radiante y segura, conversaba animadamente con un grupo de jóvenes abogados, probablemente del mismo bufete que la había invitado. Incluso mi padre, Ricardo, parecía más relajado de lo habitual, con una copa de vino en la mano, asintiendo a las conversaciones a su alrededor. Se veían como la familia perfecta, la imagen del éxito de la clase media alta de Miami, y yo, a solo unos metros de distancia, era la pieza que no encajaba, el secreto sucio que habían barrido debajo de la alfombra. Verlos tan felices en mi ausencia fue una confirmación brutal de que mi presencia no solo era innecesaria, sino indeseada. Un impulso incontrolable de levantarme y marcharme me invadió. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Para qué soportar esa tortura silenciosa? Podría simplemente desaparecer por la puerta de servicio a mi lado y nadie lo notaría. Mi mano ya estaba sobre la mesa, lista para impulsarme, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué casi por inercia. Era el mensaje de David, el que había leído antes en casa. Estoy esperando el gran final de la noche. Prepárate. Leer esas palabras de nuevo, en medio de esa desolación, fue como si alguien me hubiera lanzado una cuerda en un pozo oscuro. Era un ancla. Me recordaba que había una razón para estar allí, una que mi familia desconocía por completo. Ese mensaje era mi armadura secreta, la prueba de que, aunque para ellos yo fuera invisible, alguien en esa sala me veía con claridad y esperaba algo grande de mí. Me recosté en la silla, respirando hondo, y traté de calmar el temblor de mis manos. Un camarero se acercó a mi mesa. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión, como si no esperara encontrar a nadie sentado en ese rincón olvidado. «¿El señor desea algo de beber?», se preguntó con un tono que sonaba casi a lástima. Me sentí tan expuesto, tan patético, que solo pude pedir un vaso de agua. No me atreví a pedir un vino o un refresco, como si no mereciera ni ese pequeño lujo. Él asintió y se fue, dejándome de nuevo en mi soledad. Observé cómo servía champán en la mesa de mi familia, cómo mi madre levantaba su copa para un brindis del que yo nunca formaría parte. Cada detalle de esa noche parecía diseñado para subrayar la distancia insalvable que me separaba de ellos. Poco después,
Vi a mi madre guiar a Sofía hacia un hombre mayor con un aire de importancia. Era uno de los socios principales del bufete, el hombre que, en esencia, había pagado por nuestra presencia allí. La vi presumir de los logros de mi hermana, de su inteligencia, de su prometedora carrera. La apuesta de mi madre era clara: el éxito social y financiero. Quería asegurar el futuro de Sofía a través de estas conexiones, cimentar el estatus de la familia en un mundo donde lo que vales se mide por con quién te codeas y cuánto ganas. Y yo, con mi proyecto sin fines de lucro, con mi pasión por usar la tecnología para ayudar, representaba todo lo contrario. Mi trabajo no generaba dinero ni prestigio social inmediato, y por lo tanto a sus ojos era un fracaso, una desviación vergonzosa del camino que ella había trazado. Una nueva emoción comenzó a burbujear bajo la humillación, una ira fría y lúcida. Pensé en mi portátil en casa, en las miles de líneas de código que representaban noches de insomnio y una fe inquebrantable en mi idea. Pensé en los correos electrónicos de las organizaciones benéficas que ya usaban la versión beta de Conecta Corazones, agradeciéndome por haberles facilitado tanto el trabajo de encontrar voluntarios. Eso era real. Tenía un impacto tangible en la vida de las personas. Lo que estaba viendo en esa sala, las sonrisas falsas, las conversaciones calculadas, todo eso era el verdadero jueguito tonto. Mi madre me había acusado de no entender el mundo real, pero en ese momento me di cuenta de que era ella quien estaba ciega, atrapada en una jaula dorada de apariencias superficiales, incapaz de reconocer el valor verdadero. Mi mirada recorrió el salón hasta que encontré a David. Estaba de pie cerca del escenario, hablando con un par de personas que parecían inversores o filántropos. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron por encima de las cabezas de la multitud. No hubo una sonrisa, solo un leve y casi imperceptible asentimiento de su parte. Fue un gesto minúsculo, invisible para cualquiera que no lo estuviera esperando, pero para mí fue un faro de luz. Fue la confirmación silenciosa de que nuestro plan seguía en pie. Fue un recordatorio de que yo no estaba solo en esto. Alguien de inmenso poder y respeto en esa misma sala conocía mi secreto, conocía mi verdadero valor. Esa pequeña conexión me dio la fuerza para enderezar la espalda y aguantar lo que quedaba de la noche. Comenzó el servicio de la cena. Vi pasar platos exquisitos, creaciones culinarias que olían de maravilla, pero cuando el camarero dejó mi plato frente a mí, apenas lo toqué. La comida se sentía como cartón en mi boca. Comí por obligación, de forma mecánica, mientras observaba a mi familia disfrutar del banquete. Reían, compartían anécdotas, brindaban, estaban completamente inmersos en su mundo. Y yo era un satélite olvidado en una órbita lejana, invisible y silencioso. La opulencia del evento, que antes me había intimidado, ahora me parecía grotesca. Era un decorado fastuoso para un drama familiar de indiferencia y crueldad. Cada bocado que lograba tragar se sentía como si estuviera ingiriendo la amarga verdad de mi situación. Finalmente, los platos fueron retirados y las luces del salón se atenuaron ligeramente, dirigiendo toda la atención hacia el escenario. El maestro de ceremonias subió al podio para comenzar con los discursos y la entrega de premios. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, una mezcla de terror y una extraña expectación. La parte principal de la noche estaba a punto de comenzar. Miré mi teléfono una última vez. El mensaje de David seguía allí. ¿Realmente iba a suceder? Una parte de mí, la parte que mi familia había moldeado durante años, me gritaba que era un iluso, que todo era un error. ¿Y si David se había arrepentido? ¿Y si al final yo solo era el chico tonto en el rincón, esperando un milagro que nunca llegaría? La duda era un veneno frío que se extendía por mis venas, justo cuando la noche se preparaba para su gran final. El maestro de ceremonias, un hombre de sonrisa ensayada y voz de locutor de radio, comenzó a anunciar a los ganadores de los premios de la noche. Eran los sospechosos de siempre. Corporaciones que habían hecho donaciones millonarias, familias adineradas que habían patrocinado una nueva ala de un hospital, filántropos de la vieja escuela cuyos nombres ya adornaban la mitad de los edificios de la ciudad. Con cada nombre anunciado, con cada aplauso cortés que llenaba el salón,
Una parte de mí se encogía un poco más. Sentía una mezcla extraña de alivio y decepción. Alivio porque mientras no me nombraran, podía seguir siendo invisible y evitar una humillación aún mayor. Decepción porque una parte estúpida y optimista de mí todavía se aferraba a las palabras de David como a un salvavidas en medio de un océano de indiferencia. Desde mi rincón observaba a mi familia. Mi madre aplaudía con un entusiasmo calculado, inclinándose para susurrarle algo a Sofía después de cada premio. Probablemente un comentario sobre el vestido de la ganadora o el tamaño del cheque que habían firmado. Sofía asentía, con una expresión de interés profesional, como si estuviera tomando notas mentales sobre cómo navegar en esas aguas sociales. No había pasión en sus reacciones, solo estrategia. Estaban jugando un juego, y lo estaban jugando bien. Verlos tan inmersos en ese mundo de apariencias me hizo sentir aún más ajeno. No era solo que no me vieran a mí, era que no veían nada que no pudiera ser medido en dólares o en conexiones de prestigio. Mi mundo, un mundo de código, de soluciones y de ayuda desinteresada, era un idioma extranjero que ellos no tenían ningún interés en aprender. A medida que la ceremonia avanzaba, la esperanza que el mensaje de David había encendido en mí comenzó a parpadear peligrosamente, amenazando con extinguirse. Quizás lo había malinterpretado. El gran final de la noche podría haber sido simplemente una forma de hablar, una frase de ánimo sin un significado literal. Quizás David había querido decir que el evento en sí era el gran final, y que yo debía estar preparado para hacer contactos, algo que mi madre me había prohibido explícitamente. La duda comenzó a carcomerme. Me sentí como un idiota, sentado solo en la mesa de los rechazados, esperando un milagro que solo existía en mi imaginación. El peso de años de sentirme inadecuado volvió a caer sobre mis hombros, más pesado que nunca. Tal vez mi madre tenía razón. Tal vez yo solo era el chico de los jueguitos tontos, completamente fuera de lugar en el mundo real de los adultos. La sensación de ahogo se volvió tan intensa que necesité moverme. No podía seguir sentado allí, expuesto en mi soledad. Con la excusa de estirar las piernas, me levanté y caminé hacia la parte trasera del salón, buscando la sombra de una de las grandes columnas de mármol. Me apoyé contra ella, sintiendo su fría solidez contra mi espalda, un ancla en mi mar de ansiedad. Desde allí era casi invisible, pero aún podía ver el escenario. Justo a mi lado, ligeramente ocultos por una cortina de terciopelo que llevaba a un pasillo de servicio, dos hombres de aspecto importante conversaban en voz baja. No pretendía escuchar, pero sus palabras flotaron hacia mí claras y nítidas en un momento de calma entre aplausos. La categoría de David es la última, dijo uno. Una apuesta arriesgada. Es la primera vez que premiamos una idea en lugar de un cheque. El otro hombre soltó una risa grave. David es un visionario. Insistió en que este año debíamos reconocer la innovación real, el tipo de impacto que el dinero por sí solo no puede comprar. Dice que el proyecto de este chico podría cambiar el voluntariado para siempre en Florida y luego en el país. Mi corazón se detuvo. No dijeron mi nombre. No dijeron el nombre de mi aplicación. Pero no necesitaban hacerlo. El proyecto de este chico. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. De repente, el aire volvió a mis pulmones, pero esta vez era diferente. Eléctrico, cargado de una posibilidad tan aterradora como maravillosa. No era una fantasía, era real. El plan de David era real. El gran final de la noche era real. Sentí un vértigo tan intenso que tuve que apretar mi mano contra la columna para no caerme. Regresé a mi mesa con las piernas temblando, pero con una nueva postura. Mi espalda estaba más recta, mi cabeza un poco más alta. El miedo seguía allí, un nudo helado en mi estómago, pero ahora estaba mezclado con algo más, una anticipación salvaje. Me senté y miré a mi familia de nuevo. Ya no los veía con la misma desesperación, ahora los veía a través de un velo de ironía dramática. Estaban allí, en la mesa principal, celebrando el éxito superficial, completamente ajenos a que el verdadero innovador de la noche, según las palabras de esos hombres, era el hijo y hermano al que habían desterrado a un rincón oscuro. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un secreto que me daba poder. No un poder para hacerles daño,
sino el poder de saber mi propio valor, independientemente de su ceguera. El maestro de ceremonias anunció que se acercaban al final de la lista de premios programados. La atmósfera en el salón comenzó a cambiar. La gente se relajaba. Las conversaciones se volvían un poco más ruidosas. El final estaba cerca. Mi mirada encontró a David de nuevo. Estaba de pie cerca del escenario, hablando con el maestro de ceremonias. Intercambiaron unas pocas palabras. David le entregó una pequeña tarjeta y luego se retiró a un lado del escenario, con las manos cruzadas frente a él, su rostro una máscara de calma profesional. Pero yo sabía lo que significaba esa calma. Era la calma antes de la tormenta. Todo mi universo se redujo a ese escenario, a esa pequeña tarjeta en la mano del presentador. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Justo en ese momento, mi madre se levantó de su mesa. Supuse que iría al baño. Su camino la llevó a pasar a solo unos metros de mi rincón olvidado. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo ni una pizca de reconocimiento o calidez en su mirada. Solo una expresión fugaz de irritación, un microgesto que decía, ¿todavía estás aquí? ¿Por qué no puedes al menos fingir que te estás divirtiendo? Fue una última y silenciosa puñalada, un recordatorio final de mi lugar en su mundo. Luego desvió la vista y siguió su camino, con la cabeza en alto, sin saber que estaba a punto de presenciar la demolición de todas sus certezas. Esa mirada, en lugar de herirme, encendió la última brasa de mi ira y la convirtió en una llama fría y decidida. Los últimos aplausos para el último premio de la lista se desvanecieron. La gente comenzó a moverse en sus asientos, a recoger sus bolsos, listos para dar por terminada la noche. El murmullo de las conversaciones post-ceremonia comenzó a crecer. Mi padre ya estaba mirando su reloj. Sofía le susurraba algo a uno de sus colegas. Parecía que todo había terminado, que mi momento de esperanza había sido solo un espejismo. El pánico comenzó a subir por mi garganta. ¿Y si los hombres se habían equivocado? ¿Y si David había cambiado de opinión en el último momento? El mundo parecía volver a su eje cruel y predecible. Pero entonces, justo cuando la decepción estaba a punto de consumirme por completo, el maestro de ceremonias levantó una mano para silenciar a la multitud. «Damas y caballeros, por favor, un momento más de su atención», dijo su voz resonando a través de los altavoces y cortando el murmullo creciente. Un silencio expectante cayó sobre el salón. Antes de concluir nuestra velada, tenemos una presentación final, un reconocimiento muy especial, fuera de programa, que celebra el futuro de la filantropía. Vi a David dar un paso casi imperceptible hacia adelante, al borde del escenario. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tanta fuerza que estaba seguro de que todos a mi alrededor podían oírlo. El aire se quedó suspendido, denso y pesado. El mundo entero se detuvo. Supe, con una certeza que me heló los huesos y me encendió el alma, que este era el momento. El gran final había llegado. El maestro de ceremonias sonrió, dejando que el silencio se asentara como una capa de polvo sobre el opulento salón. Este premio, comenzó, su voz adquiriendo un tono más solemne, no reconoce una donación sino una visión. No celebra el pasado, sino que invierte en el futuro. Es el primer premio al innovador del mañana. Sentí que cada vello de mis brazos se erizaba. El nombre del premio era una declaración de intenciones, una que se sentía a 1.000.000 de millas de distancia de las conversaciones sobre yates y acciones que había escuchado durante toda la noche. Era un premio que hablaba mi idioma, no el de mi familia. Observé sus rostros en la mesa principal. Mi madre había dejado de hablar. Su expresión era una de impaciencia educada, como si estuviera esperando que terminara este interludio inesperado para poder irse a casa. No tenía ni la más remota idea de que el futuro del que hablaban en el escenario estaba sentado en el rincón que ella misma le había asignado. Su discurso continuó, pintando un cuadro del mundo que este innovador buscaba crear. «Vivimos en una era de desconexión», dijo, «donde la buena voluntad a menudo se pierde en la burocracia. Hay gente que quiere ayudar y organizaciones que necesitan desesperadamente esa ayuda, pero los puentes entre ellos son frágiles y anticuados». Escucharlo articular el problema exacto que yo había pasado los últimos 3 años de mi vida tratando de resolver fue una experiencia surrealista.
Era como si hubiera entrado en mi cabeza. Hubiera leído las miles de notas en mi escritorio y hubiera destilado la esencia de mi pasión en un discurso para la élite de Miami. Cada palabra era un eco de mis propias frustraciones y esperanzas. Por primera vez en la noche, no me sentí como un impostor. Me sentí visto, comprendido en un nivel fundamental que mi propia familia nunca había logrado alcanzar. Miré a David, que seguía de pie al borde del escenario. Su rostro era impasible, pero sus ojos estaban fijos en el presentador. Era su visión, su apuesta. Había luchado por esto, por crear un espacio en este evento para algo que no se podía medir en ceros en un cheque. Y había apostado por mí. La magnitud de su confianza me golpeó de repente, y una ola de gratitud casi me ahoga. Él no solo me había dado consejos técnicos, me había dado la validación que yo había buscado desesperadamente en casa y nunca había encontrado. En ese momento entendí que no importaba lo que mi familia pensara después de esto. El hecho de que un hombre como David creyera en mí de esta manera ya era una victoria. Su fe silenciosa había sido el andamio que había sostenido mi autoestima cuando las críticas de mi madre amenazaban con derribarla por completo. Pero esta noche, continuó el maestro de ceremonias, su voz subiendo de tono, honramos a alguien que construyó un puente digital, una plataforma elegante, intuitiva y poderosa que utiliza la tecnología no para vender productos, sino para tejer lazos comunitarios. Empezó a describir la interfaz de mi aplicación, la forma en que el algoritmo conectaba las habilidades de los voluntarios con las necesidades específicas de las organizaciones. Mencionó su nombre, Conecta Corazones. El nombre que yo había garabateado en una servilleta en una cafetería 2 años atrás, ahora resonaba en los altavoces de un salón de lujo en Brickell. El aire se escapó de mis pulmones en un suspiro tembloroso. Era yo, definitivamente era yo. El secreto que había guardado con tanto celo, el proyecto que había sido mi santuario, estaba a punto de ser expuesto a la luz. Mi mente voló a una tarde de hacía 6 meses. Le había mostrado a mi madre un prototipo funcional de la aplicación en mi portátil. Estaba tan orgulloso. Mira, mamá, le dije, ya está ayudando a 3 refugios de animales a organizar a sus voluntarios. Ella miró la pantalla por no más de 3 segundos, con el ceño fruncido. ¿Y te pagan por estos jueguitos, Julián? Porque las facturas no se pagan con buenas intenciones. Luego se dio la vuelta para atender una llamada de Sofía sobre una nueva cartera de diseñador que quería comprar. El recuerdo tan vívido y doloroso se superpuso con la voz del presentador, describiendo mi jueguito como una herramienta revolucionaria. La ironía era tan densa y amarga que casi pude saborearla. Ella no lo había visto entonces y seguía sin verlo ahora. Desde mi posición, podía ver el perfil de mi hermana, Sofía. Escuchaba el discurso con una expresión de leve curiosidad, como un abogado analizando un caso. Probablemente estaba evaluando el modelo de negocio, la escalabilidad, la viabilidad legal del proyecto. Su mente, entrenada para ver el mundo en términos de ganancias y pérdidas, de riesgos y beneficios, no podía procesar el valor de algo que no tenía un precio obvio. Para ella, al igual que para mi madre, el éxito era una escalera corporativa, no una red de ayuda comunitaria. Estaban tan atrapadas en su definición de valor que eran incapaces de reconocerlo cuando se presentaba en una forma diferente. Su ceguera no era maliciosa, era sistemática, una consecuencia de la visión de túnel que habían adoptado para navegar por su mundo de apariencias. En su fase piloto de solo 6 meses, anunció el maestro de ceremonias, y esta parte me tomó por sorpresa. Conecta Corazones ya ha facilitado más de 10.000 horas de voluntariado, impactando directamente la vida de miles de personas en nuestra comunidad. Un murmullo de genuina impresión recorrió el salón. 10.000 horas. Yo mismo no había hecho ese cálculo. Escuchar esa cifra, validada y presentada en ese escenario, hizo que mi trabajo se sintiera real de una manera que nunca antes lo había sido. No era solo código en un servidor. Era tiempo, esfuerzo y cuidado convertidos en acción tangible. Eran comidas servidas, animales rescatados, parques limpiados. Era un impacto real, medible. Y la gente en esa sala, la gente que mi madre tanto admiraba, estaba impresionada. Entonces,
llegó el golpe de gracia. Para asegurar que esta visión no solo sobreviva, sino que prospere y se expanda, dijo el presentador. Haciendo una pausa para el efecto, la Fundación de Miami se complace en otorgar al creador de Conecta Corazones una subvención inicial de $100,000. $100,000. La cifra flotó en el aire, eléctrica y pesada. El murmullo en el salón se convirtió en un aplauso espontáneo. Esa era la cantidad de dinero que mi madre consideraría real. Que era más de lo que Sofía ganaría en su primer año como abogada. Era independencia, era la libertad de mudarme, de alquilar mi propia oficina, de contratar a un pequeño equipo. Era el fin de tener que justificar mi existencia en esa casa. No era solo dinero, era mi emancipación, envuelta en un cheque. Un foco de luz se encendió desde el fondo del salón y comenzó a moverse lentamente sobre las mesas. El arquitecto de este increíble proyecto, un joven talento de nuestra propia ciudad, está aquí con nosotros esta noche, anunció el presentador. El haz de luz blanca barrió la mesa de un conocido banquero, luego la de un desarrollador inmobiliario. Mi corazón era un tambor desbocado, golpeando contra mi caja torácica. Podía sentir cientos de pares de ojos siguiendo la luz, la curiosidad creciendo en el salón. Contuve la respiración. Este era el momento que lo cambiaría todo. La luz pasó sobre la mesa de mi familia. Vi a mi madre sonreírle a la persona sentada a su lado, como si compartieran una broma sobre quién podría ser el misterioso genio. Ella no tenía ni la más mínima sospecha. Y entonces, el haz de luz dejó las mesas principales y se movió hacia la periferia del salón, hacia la oscuridad, hacia mi rincón olvidado. Se detuvo, y de repente me encontré bañado en una luz blanca y cegadora. El mundo entero desapareció fuera de ese círculo brillante. El silencio en el salón era absoluto, un vacío ensordecedor, y en medio de ese silencio, la voz del maestro de ceremonias resonó, clara como una campana. Damas y caballeros, por favor, pónganse de pie para recibir al ganador del premio al innovador del mañana, el creador de Conecta Corazones, el señor Julián García. Por un instante el tiempo se congeló. Vi la cabeza de mi madre girarse lentamente, sus ojos buscando la fuente de la luz, su sonrisa de sociedad todavía pegada en su rostro, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Y vi cómo esa sonrisa se rompía, se desmoronaba en una máscara de pura e incomprensible conmoción. El mundo se contrajo hasta convertirse en un túnel de luz y silencio. El nombre Julián García flotó en el aire, despojado de todo el peso familiar que siempre había llevado, y se convirtió en algo nuevo, algo mío. Por un instante eterno, fui incapaz de moverme. Estaba clavado a mi silla en el rincón más alejado, el mismo rincón que me habían ordenado ocupar, ahora el epicentro de la atención de todo el salón. Vi el rostro de mi madre a través de la distancia. Su boca estaba ligeramente abierta. La sonrisa de cortesía se había derretido para revelar una máscara de incredulidad absoluta. Sus ojos, que momentos antes me habían lanzado una mirada de fastidio, ahora estaban fijos en mí, desorbitados, como si estuviera viendo un fantasma. La confusión en su cara era tan profunda, tan total, que por un segundo casi sentí lástima por ella. Casi. Pero la conmoción en su rostro fue el primer sorbo de una validación que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Entonces, en el silencio absoluto, un sonido rompió el hechizo. Un aplauso solitario, firme y seguro, que venía desde el lado del escenario. Era David. Su aplauso fue la señal, el permiso que el resto del salón parecía estar esperando. Lentamente, como una marea que sube, el aplauso comenzó a extenderse. Me levanté. Mis piernas se sentían como si no me pertenecieran, débiles y temblorosas. Di el primer paso fuera de mi exilio, saliendo de la sombra hacia la luz del foco que me seguía como un ojo divino. Cada paso se sentía monumental. El sonido de mis zapatos sobre la alfombra era lo único que podía oír, aparte del creciente rugido de las manos que chocaban, un sonido que era para mí, solo para mí. Ya no era el chico invisible. En ese momento, era la única persona en la sala a la que todos veían. Mi camino hacia el escenario me llevó inevitablemente a pasar cerca de la mesa de mi familia. No pude evitar mirar. La escena quedará grabada en mi memoria para siempre.
Mi madre Marta estaba pálida como un papel, su mano apretando el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su expresión no era de orgullo, ni siquiera de sorpresa. Era de puro y absoluto desconcierto, como si el universo que conocía se hubiera fracturado frente a ella. Sofía, la hija de oro, la brillante abogada, tenía la mandíbula apretada, sus ojos fijos en mí con una mezcla indescifrable de envidia y confusión. Su compostura de profesional exitosa se había desvanecido, dejando al descubierto a alguien que acababa de ver cómo le arrebataban el protagonismo. Y mi padre, Ricardo, el eterno espectador, simplemente me miraba, con los ojos muy abiertos, completamente perdido, como un hombre que se da cuenta demasiado tarde de que ha estado viendo la película equivocada toda su vida. A medida que me acercaba al escenario, la gente comenzó a ponerse de pie. Primero fueron las mesas más cercanas, luego las del medio y finalmente casi todo el salón estaba de pie. Una ovación de pie. No era el aplauso cortés que habían dado a los millonarios. Este era diferente. Era un aplauso de respeto genuino, de admiración. Estos directores ejecutivos, inversores y filántropos, la misma gente a la que mi madre me había ordenado no molestar, la gente que representaba el pináculo de su mundo, estaban de pie, aplaudiéndome. A mí, el hijo al que consideraba un fracaso. La ironía era tan abrumadora, tan poética, que una risa ahogada luchó por salir de mi pecho. Sentí una ligereza que nunca antes había experimentado, como si cadenas invisibles que había llevado durante 24 años se hubieran roto y caído al suelo. Subí los 3 escalones del escenario, cada uno sintiéndose como un ascenso a un nuevo plano de existencia. David me esperaba en la cima, me tendió la mano, y cuando la estreché, su agarre fue firme y cálido. «¡Lo lograste, chico!», me susurró su voz apenas audible por encima de los aplausos. «Te lo dije». Esa simple frase, esa confirmación de su fe inquebrantable, fue el ancla que me impidió disolverme en la surrealidad del momento. Su presencia a mi lado era la prueba de que no había llegado allí por accidente. No era un sueño, era el resultado de un plan silencioso, de una confianza depositada en mí, por alguien que había visto mi valor cuando yo mismo dudaba de él. El discreto mensaje en mi teléfono se había materializado en este momento de triunfo público, cerrando el círculo de nuestra colaboración secreta. El maestro de ceremonias me entregó el premio. Era una estatuilla de cristal pesado y elegante, fría al tacto. La sostuve con ambas manos, sintiendo su peso. Era real. Era la prueba tangible de que mi trabajo, mis jueguitos tontos, se importaban. El peso del premio en mis manos reemplazó el peso de la desaprobación de mi familia, que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo. Me giré para enfrentar al público, el foco cegándome por un segundo antes de que mis ojos se ajustaran. Vi un mar de rostros sonrientes, de cabezas asintiendo con aprobación. Busqué a mi familia, pero desde la altura del escenario y con las luces en mi cara, su mesa estaba envuelta en la oscuridad. Simbólicamente, por primera vez, ellos eran los que estaban en las sombras y yo estaba en el centro de la luz. Me acerqué al micrófono, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El salón se quedó en silencio una vez más, una quietud expectante. Tragué saliva. El nudo en mi garganta se sentía del tamaño de un puño. «¡Guau!», fue lo primero que logré decir, y una risa suave recorrió a la audiencia rompiendo la tensión. «Gracias. Muchas gracias». Mi voz temblaba ligeramente, pero a medida que hablaba ganaba fuerza. No preparé un discurso porque, para ser honesto, no tenía idea de que esto iba a suceder. Miré la estatuilla en mis manos. «Esto es increíble». Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos, sabiendo que cada palabra que dijera a continuación definiría este momento para siempre. No iba a ser un discurso de venganza, iba a ser una declaración de mi verdad. Conecta Corazones nació de una idea muy simple, continué, mi voz ahora más firme. La idea de que la tecnología debería servir para unirnos, no para aislarnos. Nació de muchas noches solitarias frente a un portátil, intentando construir algo que pudiera marcar una pequeña diferencia. No mencioné que esas noches fueron solitarias, porque me sentía como un extraño en mi propia casa. No necesitaba hacerlo. La historia se contaba sola.
Lo que algunos podrían ver como un simple pasatiempo, para mí siempre fue una misión. Una misión para conectar la bondad con la necesidad. Al decir la palabra pasatiempo, no miré en dirección a mi madre. No tenía que hacerlo. Sabía que ella estaba escuchando. Era mi respuesta silenciosa a años de desdén, una redefinición de mi pasión en mis propios términos, frente a un público que ahora la entendía y la celebraba. Terminé mi discurso rápidamente, manteniendo la promesa que me había hecho a mí mismo de ser breve y centrado en el proyecto. Agradecí a la Fundación por su increíble generosidad, que me permitiría llevar Conecta Corazones al siguiente nivel, y luego miré directamente a David. Y quiero agradecer especialmente a una persona, mi mentor David. Gracias por creer en este proyecto cuando era solo un montón de código y un sueño. No mencioné a mi familia. No hubo un gracias a mi madre y a mi padre por su apoyo. El silencio, la omisión, fue deliberada y definitiva. Fue el punto final de un capítulo de mi vida. Mi liberación no requería una confrontación gritada. Se logró con la dignidad de un agradecimiento selectivo y la calma de una independencia recién encontrada. Una nueva ola de aplausos, aún más cálida que la anterior, me acompañó mientras bajaba del escenario. Pero esta vez no volví a mi rincón. No pude. En el momento en que mis pies tocaron el suelo del salón, me vi rodeado. Un hombre que reconocí de una revista de negocios me dio su tarjeta. La directora de una importante organización sin fines de lucro me preguntó si podíamos reunirnos la próxima semana. Un inversor de capital de riesgo me felicitó por mi visión. Estaba en un torbellino de apretones de manos, sonrisas y oportunidades. La misma gente que mi madre había señalado como el estándar de éxito, ahora me buscaba a mí. Estaba dentro de su círculo. No como un invitado tolerado, sino como un igual, como alguien a quien querían conocer. Desde el centro de este nuevo universo, mi mirada se desvió una última vez hacia la mesa de mi familia. La vi a través de los huecos entre las personas que me rodeaban. Estaban exactamente como los había dejado, sentados y en silencio, mientras el resto del salón bullía de energía a mi alrededor. Eran una isla de quietud, en medio de una celebración que me tenía como protagonista. Mi madre tenía la vista perdida en el mantel. Sofía tecleaba furiosamente en su teléfono, una retirada al único mundo que podía controlar. Mi padre se limitaba a beber su vino con la mirada vacía. Se habían convertido en lo que me habían obligado a ser toda la noche, invisibles, irrelevantes, sentados en un rincón simbólico, mientras la vida real sucedía en otro lugar. Aparté la vista, sin ira ni triunfo, solo con una calma profunda y liberadora. Ya no me importaba. Me di la vuelta y le sonreí a la mujer que me ofrecía una copa de champán. El futuro acababa de empezar. La noche no terminó para mí cuando bajé del escenario. De hecho, apenas comenzaba. Las horas siguientes fueron un borrón de rostros nuevos, de conversaciones emocionantes y de un flujo constante de champán que ya no sabía a obligación, sino a celebración. Ignoré deliberadamente la mesa de mi familia. No les dirigí ni una sola mirada. No era por rencor, sino porque, por primera vez, simplemente no me importaban. Estaba demasiado ocupado hablando con el director de una fundación que quería asociarse con Conecta Corazones. Demasiado inmerso en una discusión técnica con un ingeniero de software de una famosa compañía tecnológica. David se mantuvo cerca, presentándome a las personas adecuadas con una sonrisa de orgullo paternal. Cuando finalmente busqué a mi familia con la mirada, cerca de la 1 de la mañana, su mesa estaba vacía. Se habían ido sin despedirse, y la única emoción que sentí fue un profundo y absoluto alivio. Decidí no volver a casa esa noche. David, al ver que mi familia se había marchado, insistió en que me quedara en la suite de invitados de su hotel. Lo último que necesitas esta noche es caminar hacia esa atmósfera, dijo, y yo acepté sin dudarlo. El viaje en el ascensor de cristal, viendo las luces de Brickell extenderse bajo mis pies, fue el opuesto exacto del sofocante viaje en coche con mi familia. Hablamos del futuro de la aplicación, de los siguientes pasos, de las posibilidades que se abrían. Por primera vez, estaba teniendo una conversación sobre mi trabajo con alguien que no solo lo entendía, sino que lo valoraba al más alto nivel. Al entrar en la lujosa suite, dejé la pesada estatuilla de cristal sobre una mesa de mármol.
se reflejó en la superficie pulida, un faro sólido y real en medio de la irrealidad de la noche. Esa noche dormí profundamente, sin el peso de la invisibilidad que me había aplastado durante tantos años. Llegué a casa al día siguiente, cerca del mediodía. Entré con mis propias llaves a una casa, sumida en un silencio denso y antinatural. Mi madre estaba sentada en la sala, con una taza de café intacta frente a ella. Cuando me vio entrar se puso de pie. Pude ver la lucha en su rostro, una batalla entre su orgullo herido y un intento torpe de recalibrar la realidad. «Julián», comenzó su voz extrañamente contenida. «Anoche fue una sorpresa. Esperé. Siempre supe que tenías talento, por supuesto, solo que no entendía esos jueguitos tuyos». No había una disculpa en sus palabras, solo una justificación. No sentí la necesidad de discutir. Simplemente asentí. «Ya veo», dije con calma. «Voy a mi cuarto». La dejé allí, en medio de la sala adornada con los trofeos de Sofía, con sus palabras a medio decir, flotando en el aire. Su opinión ya no tenía el poder de herirme. Más tarde me encontré con Sofía en el pasillo. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, adoptando la postura de una abogada a punto de interrogar a un testigo. «¿Así que ahora eres un genio de la tecnología?», dijo con un matiz de sarcasmo. $100,000. No está mal para empezar, supongo, aunque tendrás que pagar impuestos sobre eso, ¿sabes? Su intento de minimizar mi logro era tan transparente que casi me dio risa. Era su única arma, reducir mi victoria a una simple transacción financiera, un terreno en el que ella todavía se sentía superior. La miré directamente a los ojos, sin la intimidación que solía sentir. «Gracias por el consejo legal, Sofía», le respondí con una sonrisa serena y seguí mi camino hacia mi habitación. La escuché soltar un bufido de frustración a mis espaldas. Nuestra competencia silenciosa había terminado porque yo había decidido dejar de jugar. El único que se acercó a mí con algo parecido a la sinceridad fue mi padre. Me encontró en mi habitación esa noche, mientras yo estaba frente a mi portátil, ya planificando la próxima actualización de la aplicación. Se quedó en la puerta, indeciso, como siempre. «Felicidades, hijo», dijo en voz baja. «Lo de anoche fue impresionante. Yo estoy orgulloso». Sus palabras eran torpes, tardías, pero pude ver en sus ojos un atisbo de genuino arrepentimiento. Era la confesión silenciosa de un hombre que sabía que había fallado en su deber de protegerme. Acepté su felicitación con un breve «gracias, papá». No había más que decir. El abismo creado por años de su pasividad no podía cerrarse con unas pocas palabras. Lo perdoné, no por él, sino por mí, para poder seguir adelante sin cargar con el peso de su silencio. En menos de una semana, el dinero de la subvención estaba en una nueva cuenta bancaria a mi nombre. Mi primer movimiento fue alquilar un pequeño apartamento en Wynwood, el barrio artístico y tecnológico de Miami. Empacar mis cosas fue un acto catártico. Saqué mis viejos trofeos de informática de la caja polvorienta en el closet y los puse junto a la nueva y brillante estatuilla. Mi portátil, mi monitor, mis libros de programación. Cada objeto era una pieza de mi verdadera identidad, que ahora podía ocupar su propio espacio. Mi madre observó en silencio cómo sacaba las cajas. «No tienes que irte tan rápido», dijo, su voz teñida de una desesperación que nunca antes había escuchado. «Esta sigue siendo tu casa». Le sonreí amablemente. «Necesito mi propio lugar para trabajar, mamá», le dije. «Es hora». Y por primera vez no había nada que ella pudiera decir o hacer para detenerme. Mi nueva vida tomó forma rápidamente. Alquilé un escritorio en un espacio de coworking lleno de otros emprendedores y creativos. La energía era vibrante, colaborativa, un mundo aparte de la atmósfera sofocante de mi antiguo hogar. Contraté a mi primer empleado, un joven programador tan apasionado como yo. Conecta Corazones dejó de ser un proyecto solitario y se convirtió en una pequeña empresa con una gran misión. Las llamadas de mi familia se volvieron esporádicas. Sofía nunca llamaba. Mi padre lo hacía de vez en cuando, para conversaciones breves y superficiales. Mi madre era la más insistente. Me contaba cómo le había hablado de mi éxito a sus amigas, presumiendo del genio de su hijo. Escuchaba con paciencia, mantenía las conversaciones cortas
y nunca aceptaba sus invitaciones a cenar para celebrar. Había establecido mis límites, y eran innegociables. Unos 6 meses después de la gala, organicé un pequeño evento para lanzar oficialmente la versión 2.0 de Conecta Corazones. Invité a David y a los nuevos inversores, a los directores de las organizaciones benéficas y a mi equipo. No invité a mi familia, no por despecho, sino porque el evento era una celebración de mi nuevo mundo, un mundo al que ellos no pertenecían. Esa noche, mientras observaba a la gente conectar, reír y hablar sobre el impacto positivo que estábamos creando, sentí una paz que nunca creí posible. La herida que mi madre me había infligido en la entrada de aquel salón de baile se había convertido en una cicatriz, un recordatorio no del dolor, sino de la fuerza que encontré cuando me vi obligado a valerme por mí mismo. Hoy, mi relación con ellos es distante, civilizada. Nos vemos en Navidad y en cumpleaños importantes. Las conversaciones son educadas, superficiales, desprovistas de la antigua tensión porque ya no busco su aprobación. Marta y Sofía nunca se disculparon y he llegado a comprender que no saben cómo hacerlo. Están atrapadas en su mundo de apariencias, incapaces de reconocer el verdadero valor de lo que perdieron. Mi padre sigue siendo un espectador silencioso, pero ahora hay una tristeza en su mirada que antes no existía. No gané una familia que me entendiera, pero me gané a mí mismo. La estatuilla de cristal ahora descansa en el alféizar de la ventana de mi oficina, capturando la luz del sol de Miami. Ya no es un trofeo de victoria sobre ellos, sino un recordatorio constante de que mi valor nunca estuvo en sus manos. Siempre fue mío, solo necesitaba el coraje para reclamarlo. Si algo aprendí de todo esto, de esa noche que partió mi vida en un antes y un después, es una lección simple pero increíblemente poderosa. Tu valor no lo definen las personas que se niegan a verlo. Durante años, busqué mi reflejo en los ojos de mi familia y solo encontré una versión borrosa y disminuida de mí mismo. Creí que su opinión era el espejo de la realidad y que si ellos no veían nada en mí, era porque no había nada que ver. Esa noche, en ese rincón oscuro, me di cuenta de mi error. El problema no era mi falta de valor, sino la ceguera de ellos. Tu luz no se apaga solo porque alguien cierre los ojos. Sigue brillando, esperando el momento y el lugar adecuados para ser vista. Mi valor no nació bajo los reflectores de ese escenario. No se materializó en el momento en que dijeron mi nombre. Ya existía. Se forjó en el silencio de miles de noches, en la frustración de cada error de código, en la terquedad de seguir creyendo en una idea cuando nadie más lo hacía. El premio y el reconocimiento no crearon mi valor, simplemente lo iluminaron para que otros pudieran verlo. Y esa es la verdad para ti también. Tu pasión, tu trabajo silencioso, tus sueños, todo eso que haces cuando nadie te aplaude, esa es la verdadera fuente de tu valor. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que más deberías poder amar, te convenzan de que es un jueguito tonto. El rechazo, especialmente cuando viene de tu propia familia, es una de las heridas más profundas que un ser humano puede experimentar. Se siente como un veneno que te corre por las venas, haciéndote dudar de cada paso que das. Pero he aprendido que, a veces, ese veneno puede ser el antídoto. El dolor de ser desterrado a ese rincón me obligó a buscar apoyo en otros lugares. Me empujó a confiar en mi mentor, David, y me dio una claridad que nunca habría encontrado en la comodidad de una falsa aceptación familiar. A veces, ser empujado fuera del círculo es la única manera de darte cuenta de que puedes construir uno propio, uno mucho más grande y luminoso. La verdadera victoria de esa noche no fue ver la cara de asombro de mi madre, no fue el cheque ni la estatuilla. La verdadera victoria fue la calma que sentí cuando me di cuenta de que su opinión ya no me importaba. La libertad no llega cuando les demuestras que estaban equivocados. Llega cuando dejas de necesitar demostrarles algo. La ira y el resentimiento son cadenas pesadas. Te atan a las mismas personas que te hicieron daño. La verdadera liberación es la indiferencia, una paz tranquila que te permite seguir adelante, no para huir de ellos,
sino para caminar hacia ti mismo. Así que si tú, que me estás escuchando ahora, te sientes invisible, si estás sentado en tu propio rincón oscuro, mientras otros celebran bajo las luces, quiero que me escuches bien. No esperes a que te inviten al escenario. Empieza a construir el tuyo, tabla por tabla, línea de código por línea de código, palabra por palabra. Busca a tu gente, a tu David, a aquellos que hablan el idioma de tus sueños. Tu tribu está ahí fuera, esperando a reconocer la luz que otros se niegan a ver. Tu familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces es la que eliges y la que te elige por tu pasión. El éxito no es el ruido del aplauso, es el silencio pacífico que encuentras cuando haces lo que amas, rodeado de gente que te respeta. Es cambiar una vida con tu trabajo, aunque sea de una sola persona. Es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves, con todas sus luchas y sus victorias silenciosas. El dinero y los premios son herramientas, son consecuencias, pero no son el destino. El verdadero premio es la libertad de ser auténtica y completamente tú, sin pedir permiso ni disculpas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido subestimado o invisible, te pido que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal y deja un comentario contándome una pequeña parte de tu historia. No estás solo en esto. Estamos construyendo un espacio donde cada voz importa, donde no hay rincones oscuros, solo escenarios esperando a ser iluminados. Gracias por escucharme y recuerda siempre, la persona más importante a la que tienes que demostrarle tu valor eres tú mismo.